Hace unos meses publiqué un video podcast en este canal sobre el funcionamiento del ranking de la UFC y en este video vamos a hablar sobre si funciona o no. ¿Qué hay, gente? Yo soy Richard Scott en un nuevo video y en esta ocasión te voy a hablar sobre el UFC Ranking. Básicamente este ranking que a mucha gente la tiene confusa y que todavía mucha gente no entiende los movimientos. Pero antes de empezar con los detalles te comento que cada semana subo contenido de las MMA al canal, así que para que estés al día con todo lo que ocurre en este deporte, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Una vez dicho esto, empecemos. La UFC empezó a utilizar el sistema de rankings en febrero de 2013 en busca de tener una idea de quiénes eran los mejores peleadores de cada división. Con esta iniciativa los combates tendrían más sentido, aunque el presidente de la UFC, Dana White, lo dejó muy claro. Él hará ante todo las peleas que los fans quieren ver. El ranking es seleccionado por los miembros de los medios que siguen las MMA. Los rankings de la UFC se actualizan cada martes y desde entonces hemos visto numerosos cambios. Por ejemplo, en un principio solamente había hasta un top 10, hoy día hay hasta un top 15. También ahora tenemos el libra por libra femenino. Anteriormente solo había un libra por libra que mezclaba los femeninos con los masculinos. Hoy día hay un libra por libra de los masculinos y un libra por libra femenino. También un cambio que ha habido durante los últimos años es que antes un peleador solamente podía estar rankeado en una división. Hoy día un peleador puede estar rankeado en varias divisiones. Este sistema no se escapa de la crítica, pues mucha gente se pregunta el porqué de algunas posiciones y ha llegado el punto que hasta varios peleadores han dicho que los rankings no importa y que no tienen sentido, pero algunos lo dicen para jugar con ello. Es decir, algunos dicen que los rankings no tienen sentido e importancia, pero una vez llegan dentro del top 5 es muy difícil que quieran enfrentarse a alguien que esté inferior a ellos, por lo que al final del día la posición en el ranking importa. Las aspiraciones que un peleador pueda tener por enfrentarse a un campeón de la UFC no solo dependerán de su puesto en el ranking. También dependerá de lo que quieran ver los fans, de cómo esté la división en cuanto a la forma de victorias y derrotas de los demás peleadores y de lo que quiera el campeón. Por ejemplo, recientemente Henry Cejudo escogió a José Aldo para defender su cinturón. Esa pelea no se pudo dar y escogió a Dominick Cruz. También Israel Adesanya escogió defender su cinturón ante Joel Romero. Hace poco Figueiredo iba a defender su cinturón ante Cody Garbrandt y no Brandon Moreno. Estos son algunos ejemplos de lo que puede ocurrir cuando no solamente estás dentro del top 5 y te dan una oportunidad para enfrentarte por el cinturón de la UFC. Ahora quiero que escuchen algunas palabras de Dana White, que ha hablado recientemente, hace ya algunos meses, sobre este tema de los rankings y del por qué es tan confuso. Vamos a escuchar. Well, the rankings are determined by the media. The guys in the media determine the rankings, and we have no say in that. You know, Tuesday, the rankings come out every Tuesday, and we're all, waiting to see too. We're sitting here waiting to see what happens. So I think it's the fairest way to do it. First of all, the rankings do matter. The rankings are everything. They determine who goes where and whatever. But yeah, the media, if you don't like it, blame the media, not me. En otra entrevista, Dana White también habló del por qué Conor McGregor se mantenía en el ranking peso ligero a pesar de haber dicho que se retiraba de las MMA, mientras que Henry Cejudo fue eliminado del ranking al instante, y puede que esto nos dé una idea del por qué el campeón peso ligero Khabib Nurmagomedov aún continúe rankeado a pesar de haber hecho público su retiro. That's a very good point. I think I don't know the answer to this, but Cejudo probably dropped out of the USADA testing pool, and Conor's probably still in it. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre si funciona sí o no el ranking de la UFC, la respuesta es sí, pero está lejos de ser perfecto. Funciona porque nos da una idea de qué debería ser lo siguiente en cada división, pero al final del día Dana White hará las peleas que los fans quieran ver. Espero que te haya gustado este video, señoras y señores. Yo soy Richard Scott y como cada semana subo contenido de las MMA al canal. Para que no te pierdas el contenido y estés enterado de todo lo que ocurre en este deporte, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si te ha gustado el video y te he podido informar, dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Además, te comento que me puedes seguir en Instagram como The Richard Scott Decision, y para ver más contenido del canal es tan sencillo como dando clic por acá, te aparecerá la opción para ver más videos. Y si te quieres suscribir y no te has suscrito, es muy sencillo también. Dale click al botón que te aparece por aquí y te suscribirás al canal. Yo soy Richard Scott, nuevamente te invito a que dejes en la caja de comentarios tus impresiones u opiniones y nos vemos en próximos videos.